tal? Bienvenidos a Entredichos, que como usted sabe puede verlo todos los martes a las 23 horas aquí en el financiero Bloomberg TV. Y hoy, esta noche, tenemos por invitada a una periodista, diría, de formación y de profesión, una mujer, una servidora pública con larga trayectoria en el servicio público, prácticamente desde que Andrés Manuel López Obrador fue jefe del gobierno capitalino. Se trata de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, a la cual le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por la invitación aquí a Entredichos del financiero Bloomberg. Muchas gracias. Al revés, empiezo por una cuestión personal que siempre me ha llamado la atención. Entiendo que se enteró de su nombramiento estando en la cama, enferma de COVID-19. Así fue. Un 30 de octubre pasadito de las 7 de la mañana, el señor presidente dijo ahí en su programa de la mañanera que tenía una propuesta para encabezar la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y que era una mujer. Y justo antes, 2 segundos antes de escucharlo, dije, posiblemente nos corresponda, y así fue. Al segundo después lo supe, pero lo supe ahí, no tenía idea jamás de eso, ni mi familia, ni nadie. ¿Con mascarilla de oxígeno de por medio? Sí, estaba convaleciente en la cama, había padecido COVID y estaba en el post-COVID, más o menos delicada aún, y pues así me enteré y fue muy grande el impacto. Yo que estaba así, hasta acostada, hasta me senté, pues, es cierto lo que dicen los monos que me hicieron en ese tiempo, y dije, bueno, habrá que analizar esta propuesta. Y pues el primero que llegó a analizar fue un nieto mío, que me vio ahí convaleciente, y llegó mi otro nieto, mi hija, mi yerno, todos a verme. Y vio la televisión y me veía a mí, y veía la televisión y me veía a mí. O sea, que mi abuela es la policía. Y entonces, pues así también, de ese tiempo acá, pues hemos estado al frente de esta encomienda, René. Ha sido un privilegio, un gran honor y pues mucho trabajo. Supongo. Si te parece, secretaria, vamos a empezar de lo estructural a lo coyuntural. Según esto, lo que vendría sería la reforma constitucional que adscribiría la Guardia Nacional al Ejército. Entiendo que es tu responsabilidad la preparación de esa iniciativa. Sí, la estamos haciendo en conjunto, en coordinación con el secretario de la Defensa Nacional, con la Consejería Jurídica, con el secretario de Gobernación. Entre todos se está haciendo la propuesta para presentarla. Me parece que en estos días, en estas semanas, estaríamos por hacer la propuesta ante el Congreso de la Unión, y así se efectuaría una de las propuestas, de las iniciativas que quiere el señor presidente, de hacer esa transición de la Guardia Nacional, que pertenece actualmente a la Secretaría de Seguridad, y pasaría a la Secretaría de la Defensa. Yo opino que es correcto. Mira, René, como sabes, la Guardia está compuesta por policía militar, correcto, por policía naval y también por policía federal. La mayoría de ellos son militares, llevan una carrera militar, responden a militares, sus jefes son militares, digamos los mandos medios. Sí. Está al cargo un militar retirado, pero digámoslo así que el presidente lo que no quiere es que posteriormente a esta administración la Guardia Nacional tenga un futuro que no sea muy claro, en donde no haya una disciplina, una lealtad como actualmente se lleva, y que se convierta en un grupo que esté libre por ahí, pues como sucedió con algunos elementos de la Policía Federal, hay que decir. O sea, ¿puedo concluir que es inminente la presentación de la reforma constitucional? Sí, estamos en espera y tenemos mucha confianza
en que habrá apoyo por parte del Congreso para esta iniciativa. Pero digamos, sí, es inminente. Es inminente. Ahora, ¿qué va a pasar con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana? ¿Desaparece? No, mira, actualmente tenemos, algunos de los encargos que tenemos es los penales federales están a nuestro cargo, también tenemos toda esta área del secretariado que se encarga de ver las cifras, los análisis sobre las cifras, pero también de dar recursos a los estados en el FAS, en el Fondo de Apoyo de Seguridad Pública, a estados, a municipios. También tenemos la CONACE, que es la Coordinación Nacional Antisecuestros. También pertenecen a la Secretaría todo lo relacionado al tema de protección civil, la Coordinación Nacional de Desastres también. En fin, son varias áreas, otras áreas a las que tenemos el gusto de coordinar. O sea, trabajo sin la Guardia no faltará. Ahora, pero vas a perder el brazo ejecutivo de muchas de las políticas que la Secretaría... Hay una parte que pasaría a la Secretaría de la Defensa, pero la materia, digamos, normativa y alguna parte operativa aún permanece en la Secretaría. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con Servicio de Protección Federal, que también son policías, en fin, efectivamente, una área importante pasaría a la Secretaría de la Defensa Nacional si los votos así lo deciden, de la Cámara de Diputados y de Senadores, y los otros seguiríamos teniendo las mismas facultades y las mismas atribuciones. Ahora, ¿no temes que se termine por militarizar la seguridad pública? No, mira, hay miles de policías estatales, policías municipales, y también está la policía ministerial, la Agencia de Investigación de la Fiscalía General, están los propios policías de la Secretaría. No, absolutamente. Más bien al contrario, las Fuerzas Armadas hacen labor de seguridad pública. O sea, tienen otra atribución, tendrían otra que les concedió, ya está eso en la ley, el Congreso de la Unión en el 2019. No, absolutamente. No es riesgoso. Todo tiene que estar en el margen de la ley. No es riesgoso convertir la seguridad pública en seguridad de Estado. No, son dos diferentes. Como tú lo sabes, una cosa es el tema de seguridad pública que atienden las policías de los estados y las policías municipales, pero pues ya hemos visto que no es suficiente la fuerza de estas policías para combatir el crimen y el crimen organizado. Entonces, por eso se necesitó una fuerza como la Guardia Nacional y también las atribuciones de la Defensa y la Marina para poder atender. Entonces, digamos que esta fuerza ha hecho que bajen muchos de los delitos Ahora actualmente. Vamos justamente a eso. Hay un refrán que dice que no arregles lo que funciona. Sí. Antes de hacerte la pregunta en relación con esto, quisiera que viéramos justamente lo que dijiste apenas el 17 de marzo pasado. Que tenemos una tendencia sostenida a la baja en los últimos 9 meses, en donde el homicidio doloso disminuye 26.4%. Esta es la cifra más baja de los últimos 5 años. En los últimos 5 años se tiene esta tendencia. Insisto en que la Estrategia Nacional de Seguridad funciona, es la correcta y así se está pacificando al país. Pues ahí está ese pasaje de lo que decías hace apenas unos días. ¿Qué caso tiene arreglar lo que funciona? Porque tú ahí señalas que está operando, está funcionando la estrategia. ¿Para qué entonces modificarla? No es un cambio de estrategia. Son los mismos hombres y las mismas mujeres. No es un cambio de estrategia
porque es la misma Guardia Nacional, solamente que se requiere más disciplina, se requiere una capacitación más dinámica, porque efectivamente una cosa es llevar una disciplina militar y otra una disciplina, digamos, para hacer investigación policíaca. Todavía nos falta un tramo de la Guardia Nacional que abarque todas las atribuciones que tiene. Tiene muchas atribuciones, René. Entonces, vamos a seguir en la capacitación del cuerpo de la Guardia Nacional. Y te quiero decir que a la fecha, según el INEGI, la Guardia Nacional trae 75-76% de aceptación en el pueblo mexicano. Tienes razón, funciona, pero queremos que funcione mejor. Queremos que quede como una herencia de esta administración, un cuerpo de Guardia Nacional bien formado. Ahora, déjame regresar a algo que tú ya mencionabas. Hablabas del papel de que no solo está la Guardia Nacional, sí, están las policías municipales, sí, las policías estatales, algunas con mando centralizado, otros sin mando centralizado, pero no se ve una particular atención o interés del gobierno federal en capacitar, en mejorar a esas policías. Sí. Algunos comentarios han sido importantes que se han dado, yo los respeto, disiento de los que dicen que no estamos poniendo atención a las policías estatales y municipales. Básicamente porque ha crecido también el número de certificaciones que se han hecho en ambas policías, no lo suficiente. ¿En qué porcentaje andamos? 70%, pero todavía ese 30% son de los lugares en donde tenemos más complicaciones de inseguridad, en donde nos falta más la certificación de la policía. Por eso tenemos muchas iniciativas que hacer. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de la capacitación, René, sino se trata también del equipamiento. Así es. Y en ese sentido, nosotros traemos para este año y a consideración de la Cámara de Diputados y de Senadores, dos pequeñas modificaciones en la ley. Una se refiere a la utilización de recursos públicos, de recursos congelados, que son de la delincuencia organizada y que están en bancos, no están en una carpeta de investigación, digámoslo así, están ahí, congelados, los utilizan los bancos, pero que ahora esos recursos pudieran ser utilizados para equipamiento de las policías municipales, donde efectivamente pues, hay un déficit importante. Y otro cambio que queremos de otra iniciativa de ley que significa que pudiéramos tener un refinanciamiento del FASP, que es el Fondo de Apoyo para Seguridad Pública, precisamente también para complementar el equipamiento de los municipios de todo el país. Entonces, sí están los recursos, les podemos poner recursos a esos municipios, solamente requerimos el apoyo del Congreso de la Unión. Ahora, ¿no han resbalado el asunto de la seguridad pública los gobernadores y los municipios? La han recargado sobre el gobierno federal, porque podrá haber los recursos, pero de pronto no se ve tampoco mucho interés de la autoridad estatal o municipal. Pudiera ser que en algunos lugares sí trabajan los gobernadores, pero a veces no hay un reconocimiento del trabajo que hace el gobierno federal en los estados. En donde tienen buenos números, pues es el gobierno del estado. Y en donde tienen malos números, es el gobierno federal. Sí podemos, sin generalizar, sí podemos encontrarnos con algunas situaciones así. Pero yo quiero aclarar una cosa. Yo también me sorprendí cuando llegué al gabinete de por qué nosotros jalábamos la responsabilidad de los homicidios dolosos. Sí. Porque es un delito del fuero común. Del fuero común. Porque el gobierno federal tiene que tener una responsabilidad. Y me dijeron, no, así se ha medido desde años pasados. Vamos a seguir con esa medición de la violencia
homicidios dolosos y que el gobierno federal trabaje así. ¿Y cuál es la respuesta que te doy ahora? Estamos trabajando coordinadamente en los 32 estados. En la mesa está el gobernador, de un lado están las autoridades estatales y del otro lado las autoridades federales. Está ahí la representante de la Defensa, de la Marina, de CNI, de la Secretaría de Seguridad, y del otro lado está su fiscal, secretarios, en fin, las autoridades estatales encargadas del caso. ¿Puedo pensar que lo que viene en los próximos años es atender a las policías municipales y estatales? Sí, en este año tenemos que empezar. Nosotros no podemos enfrentar los delitos del fuero común sin una verdadera capacitación, sin una verdadera atención a las policías estatales y municipales. No solamente como compromiso del gobierno federal, sino en coordinación con los gobiernos estatales y los presidentes municipales. Lo tenemos que hacer, es una demanda impostergable. Ya, vamos a ir a un corte, pero antes de ir a ese corte, déjame de comentarte un dato. Me dicen que cada día muere un policía. ¿Qué le dices a los policías? Quiero, decirles que tenemos que trabajar en coordinación, que los operativos que se hagan en las zonas más complicadas del país se tienen que hacer con el Ejército, con la Marina, con la Guardia Nacional. Tenemos que ir juntos a enfrentar el crimen y el crimen organizado y el crimen en esas zonas del país, porque son zonas del país en donde aún prevalece la violencia. No es todo el país, no son todos los estados, y en esos estados son zonas focalizadas. Sí. Entonces, lo que le digo a las familias y a los policías es que tenemos que ir juntos, en coordinación, a enfrentar el crimen organizado. Muy bien, pues vamos a un corte, si te parece, y regresamos de inmediato. Pues estamos ya de vuelta y déjame retomar, secretaria, un asunto que tú ya referiste. Dices que traemos una tendencia a la baja en lo que son delitos federales, pero hay algo curioso. No dudo de la disminución, pero pareciera ser que ahora los delitos son más impactantes. ¿Por qué? ¿Cómo explicar eso? Efectivamente. Veníamos en una tendencia, en una espiral desde 2015, por poner hacia el alza. Llegamos al 2018, cuando llegamos con una tendencia hasta acá arriba. Para bajar esta tendencia, esta espiral a la alza, hubo 2 años en los que se mantuvo como una meseta. Se estabilizó arriba. Se estabilizó arriba y no podíamos bajar. Hace apenas 9 meses que iniciamos una tendencia a la baja. No estoy diciendo que se solucionó todo el tema de violencia en el país. Lo que estoy diciendo es que vamos hacia una tendencia a la baja en los homicidios dolosos y en la violencia. Pero claro que persisten zonas específicas de nuestro país en donde se dan delitos cruentos entre miembros de la delincuencia organizada, venganzas, ajusticiamientos que son innegables. Nosotros no estamos diciendo ya se solucionó todo el conflicto de la violencia en el país, pero sí aseguro y sí lo digo con hechos que vamos en una tendencia hacia la baja y que desde que llegamos en el 2018 a la fecha tenemos el promedio de 26% de baja en los homicidios. Y quiero decirte que no solamente son los homicidios los que se han bajado. Se ha bajado el robo, se ha bajado el secuestro, se ha bajado el robo de vehículo con violencia dentro de los principales delitos. Todavía continúan algunos delitos a la alza, como es el tema, por ejemplo, de la extorsión, por ponerte un ejemplo, pero nosotros lo que decimos es que en el caso del homicidio doloso
5 años. 5 años tenía que no teníamos una cifra tan baja de homicidios. Ahora, todavía nos falta mucho trabajo y en eso estamos empeñados todos los días. ¿Te imaginas lo que significa para cualquier gobierno tener un presidente en la mesa sentado a las 6 de la mañana exigiendo, porque es bien exigente, qué pasa en esta zona, qué pasa en aquella zona, qué están haciendo acá, qué vamos a hacer acá? En fin, ¿a dónde hay que mandar refuerzos? ¿Qué es lo que hay que hacer respecto de este delito? ¿Por qué no se han detenido aquí a los culpables, no? Ahora, entonces, estamos trabajando, René. Ahora, ¿por qué lo pregunto? Porque en efecto puede ser que la estadística venga para abajo, pero hemos visto últimamente delitos verdaderamente, como decías tú, de una crueldad infinita. Y a veces uno se asombra de que no ataquen o no resuelvan aquellos agravios que el crimen comete contra el Estado. Es decir, pienso, por ejemplo, en el caso de Iván Archibaldo Guzmán, el hijo de Joaquín Guzmán Loaer, o pienso en el atentado contra el secretario de Seguridad Pública de aquí, de la capital de la República, cometido por este Nemesio Ceguera, líder del cártel Jalisco. ¿Por qué el Estado deja pasar ese tipo de delitos que agravian a la autoridad, a la ciudadanía? ¿No hay la fuerza suficiente para detenerlos? No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en que se diga que el Estado no ataca esos delitos. Nosotros vamos investigando y vamos deteniendo. La semana pasada, por ejemplo, o sea, te digo, voy de lo general a lo particular. Más o menos se han detenido de los 3 años como a 3.700 miembros de la delincuencia organizada. Importantes como 1.200 aproximadamente, números cerrados. Este fin de semana pasada, ustedes fueron testigos de la detención del líder del cártel del Noreste, de la detención de otro líder importante del cártel Jalisco, el Chaparrito en Colima, de otro líder del cártel del Pacífico, en el sureste del país, se llama el 300, el Bin Laden. También, ya dije, del Huevo, se detuvo a la esposa del líder del cártel Jalisco y seguimos con otras detenciones importantes. No paramos, no debe haber impunidad. Pero aquellos que han agraviado, digo, pusieron al Estado en ridículo. No todo está dicho, no todo está dicho. Obviamente yo no puedo decir muchas investigaciones que están en curso, ni tendríamos tiempo, pero nosotros no vamos a cejar de que no haya impunidad ante muchos otros casos. Y en otros, por ejemplo, el que dices del caso aquí del secretario cometido por Nemesio Ceguera. Exactamente, Omar García. Se han detenido a una veintena de personas que estuvieron ahí y nos falta todavía. El autor intelectual no está. No hemos terminado nosotros todavía de hacer importantes detenciones. No me quiero referir a una persona, me quiero referir a todos los criminales que están fuera. Lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien. O sea, no vamos a hacer como se hacía en anteriores administraciones, que se arrasaba un pueblo. No, se va a hacer así como lo estamos haciendo. Inteligencia, presencia y hacer operativos con objetivos precisos y con resultados como los hemos tenido. Golpes quirúrgicos. Sí, golpes quirúrgicos. Ahora, ¿por qué te lo pregunto? Por algo que decías el 30 de noviembre pasado ante la Comisión Legislativa de la Cámara de Diputados. Si te parece, lo traemos a pantalla. Los operativos contra el crimen organizado se realizan de manera estratégica. Hemos dejado atrás las incursiones reactivas. Este gobierno no afecta a la población civil. Las fuerzas de seguridad no se usarán contra el pueblo, ni caeremos en el imperdonable error de culpar a las víctimas de su propia muerte. La política de abrazos no balazos es sinónimo del uso de la inteligencia. Abrazos no balazos nos ha permitido que no haya más decesos de personas inocentes.
Pues estamos aquí de vuelta y me llama mucho la atención lo que tú señalas. Reivindicas la política de abrazos, abrazos no balazos, pero a la vez, por la relación que me acabas de dar de criminales de alto rango detenidos, pareciera ser que giraron ya la política. Esto es, veo operativos del tipo de los que tú has señalado, veo que ya no permiten la toma de casetas, veo que recuperan espacios o regiones que dominaba el crimen. ¿Varió ya la política? La Estrategia Nacional de Seguridad sigue siendo la misma. La única cosa es que creo que variaron algunas acciones. Por ejemplo, hemos dado a conocer ahora las detenciones relevantes y durante mucho tiempo pues no lo hicimos. Entonces creo que allá hay una variación, no en el trabajo cotidiano, digamos, que se realiza para dar con estos objetivos criminales, no. Creo que ahora nos permitimos nosotros dar a conocer el operativo, bueno, las acciones que tenemos de cero impunidad o tenemos más información mediática, más información a la población. Creo que esa es la variación fundamentalmente, porque pues creo que antes no lo estábamos haciendo, no estamos faltando a los derechos humanos, porque tampoco estamos exhibiendo a las personas como se hace en otros lados, finalmente, para respetar el debido proceso, para que no se nos vaya a caer ningún proceso ni por un mal procedimiento de nuestra parte. Según lo que me estás diciendo, varió la política de comunicación, quizá, pero sí, no varió la estrategia. No hemos variado la estrategia absolutamente. Quizá lo que sí estamos saliendo es a decir, a explicar cada uno de los casos. Eso sería lo que yo pensaría así. Yo a veces siento que varían las posturas, es decir, veo que recuperan espacios importantes en Michoacán, veo que ya no permiten la toma de casetas, pero en el contraste veo el bloqueo apenas del viernes pasado de la autopista México-Cuernavaca. 5 horas y no se vio la autoridad. Sí, hay un tema cuando la responsabilidad es de varios estados y de la autoridad federal, a veces hay un retraso en la atención sobre el tema de las responsabilidades. Creo que ese puede ser alguna de las respuestas al retraso, pero se habló con las personas que estaban haciéndolo y se quitaron voluntariamente después de afectar por tantas horas a la autoridad, a los turistas. A la autoridad y a los usuarios de la autopista. A los turistas, más bien, porque eran muchos que iban en paso. Sí, lamentablemente así sucedió. Y llegó después el comandante de la Guardia Nacional, Rodríguez Bucio, a convencerlos y se quitaron. Él fue el que intervino finalmente. No fueron las autoridades de un lado ni de otro pues a los que les correspondía el diálogo, porque es muy importante el diálogo cuando hay bloqueos y todo esto. Ya la Guardia Nacional pues entra cuando no hay solución, pero primero es el diálogo con las personas que demandan un servicio o que demandan justicia. Es el diálogo el que debe prevalecer sobre la autoridad. ¿Es equivocado pensar que hemos perdido la lucha contra el crimen? No hemos perdido la lucha. Estamos en buenos tiempos para que nosotros podamos recuperar muchos espacios que estaban ocupados por el crimen. Nosotros estamos pensando más bien en que la estrategia es distinta y que nosotros podríamos estar precisamente haciendo todo lo necesario por pacificar al país. Recuerda, René, nosotros no estamos en una guerra. Nosotros lo que queremos es alcanzar la paz, la tranquilidad de los mexicanos. No venimos a hacer una guerra, vinimos a alcanzar la paz.
Y van en la dirección correcta. Vamos en la dirección correcta, la estrategia está funcionando y lo que es más, no es solamente se trata de hacer operativos, no se trata solamente de hacer investigación, inteligencia, también se trata de atacar las causas, esas causas que afectan a los jóvenes que se van a las filas del Pero crimen. eso creo que lamentablemente será de más a largo plazo No, que lo otro. fíjate que no. En eso estoy muy contenta porque estamos llevando las evaluaciones y nosotros sí hemos logrado en muchas zonas del país, con programas sociales, con que no haya deserción escolar, con muchas acciones que se hacen, bajar el número de jóvenes que se van con el crimen, por desgracia. A ver, ese era uno de los propósitos, arrebatar al crimen el ejército de reserva que tenían en los jóvenes. Apenas. Pero es muy difícil de mesurar. Apenas. No es tan difícil. Tenemos varios indicadores. Apenas ¿Cuáles? estamos... La deserción es uno de los indicadores que nosotros tenemos. Ha bajado la deserción. Y también nosotros estamos viendo que ya no es el mismo número de jóvenes que se detenían. O sea, tienen menos halcones la delincuencia. Tenemos poco a poco. No estoy diciendo que se ha resuelto, pero ya encontramos el camino. Ya lo encontramos. Y eso sí se resuelve con la atención de las causas. Estamos contentos con esa parte. Déjame tocar. Apenas empieza, pero ya tenemos 3 años, ya debemos tener resultados al respecto. Así es, y los prometieron. Sí. Déjame tocar un capítulo doloroso y que seguramente tú, como estudiaste y ejerciste el periodismo, lo vas a entender. Es decir, ha habido esta ola de asesinatos de periodistas. ¿Cómo te explicas esta ola? Primero decir que lo lamentamos y que es triste. Todos los homicidios son tristes, pero los de los periodistas, que son los que llevan la voz de la comunidad, pues es triste. Y lamentablemente se da en la mayoría de los casos en zonas donde está el crimen organizado. Y hasta la fecha, estos, por lo menos los de este año, que han sido 6, en este caso hay uno en el que no tenemos aún, las líneas de investigación no nos han llevado a un responsable claro del asunto. Pero de los otros 5 hay 17 presuntos responsables, 15 de los cuales ya están detenidos, nos faltan 2. O sea, de 5, 17 responsables, tenemos 15 detenidos y nos faltan 2. El sábado leía que están inflando la cifra de detenidos. No, te puedo dar el reporte de detenidos sin problema. Y te puedo decir cuáles son los responsables. En el caso solamente de 2, que no queremos todavía, ahí estamos viendo todavía de no dar el nombre completo porque se está en la búsqueda de esos 2 presuntos. Pero los otros tienen una carpeta de investigación y tienen un grado de responsabilidad. Ahí sí no tenemos ningún tema. Claro, también te digo que en el caso de Veracruz todavía nos falta profundizar más en la investigación para dar con los responsables. Pero es tristísimo y es lamentable que ocurran Ahora, estos. Y perdón. necesitamos trabajar más en el mecanismo, trabajar más para que muchos periodistas que se sientan en riesgo puedan acercarse al mecanismo que tiene la Secretaría de Gobernación y apostar por ellos. Ahora, este lamentable suceso, el atentado contra periodistas, nos ha acarreado críticas del exterior, particularmente de Estados Unidos, particularmente del Parlamento Europeo. ¿Qué les respondes tú a ellos? Ya hubo una respuesta por parte del señor presidente. Desafortunada. No necesariamente, porque dicen muchas mentiras. Hay muchas, párrafos completos que no se apegan a la realidad. Y ahora, resulta que ahora ya están interesados en una cuestión de México y con los periodistas que mataron en México antes. En fin, yo lo único que quiero...
Yo lo único que quiero decir ahora, bueno, lo único que quiero decir ahora es que nosotros estamos trabajando por aclarar cualquier crimen de cualquier periodista, de un periodista, y que es lamentable. Eso sí lo quiero decir y lo quiero asegurar, porque yo personalmente estoy pendiente de que se aclare cualquier homicidio lamentable de un periodista. O sea, no evado ni abdico de la responsabilidad que tengo, y es doloroso y es triste. Para cerrar la entrevista, ¿qué mensaje le das a los periodistas? Pues primero que nosotros tenemos la responsabilidad de la seguridad en el país. Que la segunda es que sí se acerquen al mecanismo aquellos periodistas que se sientan en riesgo y que sí necesitan como tener muy claro que el ejercicio del periodismo no puede estar vinculado a que haya impunidad en cualquier caso, en caso de amenazas, en caso de señalamientos, en fin, tienen que tener una salida a todos aquellos, y que yo estoy para servirles y para recibir las quejas, las demandas que tuvieran por el gremio, que nos duele. Pues te agradezco muchísimo la disposición, secretaria. Al contrario, siempre muchas gracias al financiero Bloomberg y a Entredichos, y a ti, a tu persona, por esta entrevista interesante. No, soy yo quien te agradece. Como desde luego también agradezco a los seguidores de Entredichos en el financiero Bloomberg TV la atención a este programa. Muchas gracias.